Tenía planeado hacer este video bastante más temprano con luz natural, unas cosas más bonitas, pero tuve problemas con muchas cosas. No graves, problemas de puro huevo. Bueno, ahora comienzo mejor tarde que nunca. Un sorbito del café. Muy rico. Es mi primer video como historia, lenguas. ¿Lenguas? Historia, puede ser, me gusta el nombre, historia, lenguas y café. Me gusta el café, me gusta la historia y me gustan los idiomas, entonces decidí mezclar las tres cosas. El tema del video son los castigos que hacían los romanos, algunos, no todos, algunos de los castigos que solían hacer en el Imperio Romano a modo de humillación, castigo obviamente, para ejemplificar a los demás. Y la verdad es que muchos de estos habrían sido peores destinos que una muerte inmediata. Estas son las humillaciones más enfermas del Imperio Romano. No sé por qué me muevo así, soy medio hueonado. ¿Cómo los romanos humillaban a las personas cuando no se les mataba? El primero se llama Triumphus Inversus, o en otra pronunciación Triumphus Inversus, triunfo inverso. Todos conocemos lo que es el triunfo. Los arcos del triunfo, por ejemplo, era una construcción bastante popular en Roma que se hacía en honor a grandes generales que habían logrado grandes victorias. El triunfo inverso es una marcha que hacía un general o un comandante que había perdido una batalla, se le hacía de forma de humillación, se le colocaba ropa femenina, una corona de higueras y no de laureles. Eso sería un video bastante interesante porque el laurel es un símbolo de gloria. Se le vestía como mujer porque, bueno, para el hombre de la época era humillante ser comparado con una mujer. La gente marchaba alrededor tirándole mierda, literal y figuradamente. Le insultaban, lo trataban muy mal. Era el peor castigo sin sufrimientos físicos, sino sufrimiento moral, sufrimiento psicológico. Esto hacía que los soldados, los generales romanos tuviesen más en consideración el miedo y se esforzasen mucho más para conseguir una victoria que, bueno, Roma se construía victoria y no a base de abrazos. Entonces, esto lo saqué de la fuente de Suetonio en la vida de Julio César de Dion Casio en Historia Romana. El siguiente castigo es el matrimonio forzoso con enemigos. ¿Por qué destaco que con enemigos? Porque muchos matrimonios, la gran mayoría, eran forzados. Sí, el padre de familia, pater familias, decidía con quién se casaba. Obviamente no siempre la misma familia, eso ya era de tiempos más antiguos, pero escogía a beneficio propio la mayoría de las veces si se casaba con esta persona o con esta. ¿De qué se trata este matrimonio forzoso? Es una forma de humillar a una persona que perdió un juicio, un debate, una apuesta. Entonces hacían casarse con una persona anciana, una esclava, personas que te hagan bajar tu nivel, que te hagan perder tu honor, perder tu respeto. Esto era una humillación pública bastante grave, ya que, bueno, manchaba tu vida para siempre. Hoy en día puedes obtener el divorcio fácilmente y a nadie le importa con quién te casas, solamente a tus más cercanos. Pero en la antigua Roma, cualquier persona que estuviese casada, por ejemplo, con un esclavo o con un liberto, te funan en todos lados y nada. Esto se rescata de la fuente, del autor Tácito en su obra, puta, no sé cómo decirlo sin que suene chistoso, Anales, en el libro 12. Anales no significa que sea del ano, sino que es de años. Los anales de la historia, no importa. El siguiente ya es un poco más grave. Si bien los dos primeros fueron más psicológicos, el siguiente ya es físico, es el empalamiento. Este empalamiento se hacía de manera pública, en una plaza pública, al ojo de todas las personas. Muchas veces se colocaban carteles alrededor para humillar a la persona o para hacer humor, ya que, bueno, los romanos les gustaba el humor. Se han encontrado picos dibujados a modo de graffiti en las paredes de Pompeya y cosas así. No, la mentalidad humana no ha cambiado, solamente el ambiente. Se les metía un palo por el hoyo, no de manera metafórica, pero no los tantos castigos que se aplicaba especialmente a esclavos rebeldes, esclavos fugitivos, esclavos que se han sublevado, como en el caso de la revuelta de Espartaco, que muchos de ellos terminaron empalados y muchos otros crucificados. La siguiente ya me recuerda un poco a la imagen de los Simpsons cuando están en el barco y están como muy emocionados porque hay dos monos peleando con cuchillos. Esta es una cosa bastante similar. Esto es para los soldados que mostraban cobardía, eran desertores. No se les mataba en muchos casos, tampoco se les desterraba, sino que se les ponía a pelear en un anfiteatro, tipo como una exposición para todo el mundo para mostrar quién es el que tiene que pelear. Y lo ponían a pelear con gallos o con monos. Esto, si bien es cruel, demostraba que esta persona, este soldado, no es valeroso. Tanto es así que su nivel es igual al de un mono o al de un gallo y no al de un soldado romano.
Esto se puede rescatar en otra obra de Suetonio, en La vida de Domiciano. Era un mensaje bastante claro, es decir, si tú eres cobarde no eres más que un mono. Y por último, que en mi opinión es una de las más trágicas, aplica a las mujeres. En la vida romana la tenían bastante compleja, especialmente las mujeres de la alta sociedad. Aunque parezca contradictorio, las mujeres de la baja sociedad, especialmente las ex esclavas, es decir, las libertas, tenían bastante más libertad que las mujeres de la aristocracia. Y pausa para cafecito. Cuando una mujer de la aristocracia era pillada siendo infiel, cometiendo adulterio, no siempre se la mataba, en la mayoría de los casos sí, no se le castigaba de manera bastante severa, pero una de las más trágicas es el castigo del pan y el agua. Se les prohibía el vino. ¿Por qué? Bueno, el vino era parte esencial de la dieta romana, aunque las mujeres tenían bastante complejo el acceso a este, porque se decía que el vino afloja las piernas y la lengua. Muy explícito, y se le alimentaba a base de pan y agua, como lo dice el propio castigo, el castigo del pan y el agua, hasta que se moría. Da igual cuánto duraba, da igual cuánto se arrepintiese, si el padre de familia así lo decidía, se moría a base de pan y agua. Esta es la obra Historia Natural, número 14 de Plinio el Viejo. Si la vida romana era bastante dura, no todos la tenían fácil, nadie la tenía fácil realmente. Era una sociedad que admiraba mucho el arte, la cultura, la poesía, pero también era bastante creativa a la hora de torturar y matar y hacer sufrir. Ah, me falta una wea. Yo dije la palabra aristocracia, este bueno es un canal que va a ser de historia, tomando café y hablando de idiomas también a veces, y quisiera llegar a la etimología de la palabra aristocracia, que es una palabra de origen griego que aún tenemos hoy en día. Esta palabra se separa por aristos y cracia. Cracia como democracia, teocracia, todas las palabras que terminen con cracia significa gobierno, como el gobierno de. ¿Y de quién es ahora? De Aristos, que significa de los mejores. Aristocracia es el gobierno de los mejores. Eso. Bueno, espero que te hayas disfrutado. Chao, conchetumare.